Bien, ahora lo que vamos a tratar es de entrar un poquito más en profundidad en relación con el diseño de herramientas e instrumentos de las políticas de ciencia e innovación. Para ello, primeramente, les quiero presentar un marco de referencia que hoy por hoy, pues prácticamente los gobiernos han abrazado como un mecanismo que les ayuda a entender y a poder construir políticas coherentes, que es el sistema de innovación. El concepto de sistema de innovación pues, tiene sus orígenes a finales de los años 90 a través de trabajos que hace la OCDE y podríamos decir que sus padres, en términos conceptuales, pues son los economistas Lumball, Freeman y Nelson. Para ellos, ¿qué es un sistema de innovación? Pues es algo relativamente elemental. Un sistema no es más que una serie de elementos y la relación que existen entre esos elementos. Bien, llevado esto al terreno de la innovación, lo que nos permite es determinar cuáles son esos agentes que participan en actividades de I+D, cómo se involucran y cómo se relacionan para producir, cómo interactúan para producir innovación. Bueno, este concepto de sistema de innovación ha ido evolucionando a lo largo de estas dos últimas décadas y podemos reconocer que existen grandes diferencias en la composición de los sistemas de innovación y los elementos y la manera en la que se relacionan los agentes dentro del sistema. Eh, en general podemos encontrar dos grandes aproximaciones, las que se centran en las cuestiones organizativas, es decir, las que consideran un sistema de innovación como el conjunto de actores y las relaciones que existen entre ellos, que son, como decía, las debidas a las ideas originales de Chris Freeman, de Richard Nelson y de Ben Lundahl, y luego una serie de aproximaciones que se derivan de esta original y que son posteriores y tienen un marcado acento institucional, es decir, que amplían los elementos que constituyen el sistema, pero le ponen el énfasis en el aspecto institucional, en el papel que pueden desempeñar las políticas dentro de dicho sistema. Bueno, en ese sentido, pues existen diferentes maneras de contextualizar y de comprender un sistema de innovación. Aquí les presentamos un modelo de sistema de innovación, que es el que se ha desarrollado en el contexto español durante las últimas décadas, en el cual consideramos que los principales agentes que determinan el sistema son los que estarían incluidos dentro de lo que se denomina el entorno financiero, aquellos agentes destinados a financiar actividades de I+D innovación. En segundo lugar, el entorno científico, que estaría constituido por los agentes que generan conocimiento dentro de ese entramado, opuesto al sistema o al entorno productivo, como los agentes que utilizan el conocimiento para transformarlo y generar nuevos productos, innovaciones o nuevos servicios. Digamos que aquí estarían incluidas las empresas del tejido productivo. Y la distancia que existe entre el entorno científico y productivo no es casual, es decir, todos tenemos la idea de que en el mundo de la ciencia se trabaja a un ritmo distinto al mundo de la empresa. Eso es lo que se refleja con esta mayor distancia. Y luego tendríamos un entorno de servicios avanzados, un entorno tecnológico y de servicios avanzados que sería un poco el que ejercería las labores de puente, es decir, quizás el entorno productivo no se vea completamente capacitado para utilizar el nuevo conocimiento generado en el entorno científico. Y ese entorno tecnológico es el que puede darle utilidad para el entorno productivo al conocimiento. Digamos que aquí estarían pues agentes como los parques tecnológicos, las empresas de servicios avanzados, las empresas de consultoría, etcétera. ¿Y todo esto cómo se desarrolla? Pues no se desarrolla de manera aislada, sino que tiene lugar dentro del territorio
que viene caracterizado por una serie de marco institucional, es decir, aquellas instituciones que funcionan en el territorio, marco cultural, lógicamente la cultura pesa mucho sobre este tipo de actividades, y marco legal, qué es lo que se puede y no se puede hacer en relación con actividades de innovación. Bueno, pues pasando de este modelo a la vida real, pues aquí les ofrecemos lo que se podría considerar la caja de herramientas de los instrumentos de política de innovación. Digamos que existen dos grandes formas de entender estas herramientas. Por un lado, el qué es lo que hacen estas herramientas y por otro lado, el cómo lo hacen. ¿De acuerdo? Esos son dos elementos clave que debemos tener en cuenta. Por un lado, tendremos que ver si son herramientas destinadas a generar conocimiento, si están destinadas a la difusión del conocimiento o si por el contrario están destinadas a la explotación del conocimiento. Y en segundo lugar, si nos encontramos ante instrumentos de corte tradicional. No quiero decir con esto que sean instrumentos antiguos, sino que son los primeros que fueron diseñados, pero que pueden ser perfectamente válidos a día de hoy. O si, por el contrario, nos estamos centrando en instrumentos más emergentes o incluso instrumentos experimentales. Entonces, en función de esa combinación, es cómo obtendremos una buena mezcla de política científica o de política de innovación. Es decir, una política de innovación pues será aquella que tenga instrumentos destinados a la explotación del conocimiento y pueden ser o pueden aplicarse de diferentes maneras, desde un punto de vista tradicional o más moderno. Aquí tendrían, por ejemplo, pues esas diferentes combinaciones. Y otra cuestión que hay que tener muy presente en el diseño de las políticas de ciencia y de innovación es que estos elementos o estas herramientas que aparecen en nuestra caja de herramientas no se han pensado para utilizarse de manera aislada, sino que en realidad lo que se plantea es que en función de esas características, de esos marcos de referencia institucional, legal y cultural a los que aludíamos anteriormente en el modelo de sistema de innovación, pues les puede interesar más una combinación de instrumentos, es decir, la utilización a lo mejor de fondos tecnológicos e incentivos, apoyos, subvenciones a la I+D, junto con prestación de servicios a empresas. Es decir, el uso de un instrumento no excluye la utilización de otros, sino que a veces lo refuerza. En este sentido, lo que interesa es tener en cuenta que a veces, en este caso concreto, la suma de las partes es más que las partes por sí solas. Consecuentemente, pues un buen diseño, un diseño coherente implicará, por un lado, tener en cuenta las características del territorio, por otro lado, analizar cuáles son los agentes implicados en los procesos de innovación, por otro lado, ver cuál es el tipo de relaciones que existen entre esos agentes para poder ofrecerles los instrumentos que realmente les van a dar respuesta. Todo esto pues supone un encaje realmente complejo. No es desdeñable el hecho de que nosotros debemos darle sentido a estos instrumentos para poderlos aplicar coherentemente. Por último, pues también hay que tener en cuenta que no solamente son útiles los instrumentos de oferta, que podríamos considerar en aquellos instrumentos más tradicionales, sino que hay veces que instrumentos de demanda también sirven para fomentar este tipo de actividades. Instrumentos de demanda que podemos encontrar en la contratación pública, compras públicas para, para equipar unos laboratorios de una universidad, por ejemplo, o instrumentos que tienen que ver con la regulación y la planificación, estándares que luego son aplicados en la innovación, apoyo a la demanda privada o políticas más de corte sistémica y mixtas. Es decir,
En definitiva, las políticas deben estar confeccionadas de manera que respondan a las características del territorio, a las características del sistema de innovación del territorio, si es que consideramos que es un buen concepto para construir sobre él o emplearlo como base para la determinación de las políticas. Y, en segundo lugar, que los instrumentos que vamos a manejar en esas políticas deben estar bien equilibrados, bien balanceados para que respondan a esas necesidades del territorio.